Aquí estamos de regreso en su programa Seguros TV. Hoy con nuestra invitada especial hablando de temas muy interesantes para cada uno de ustedes y para nosotros también, porque nos estamos edificando. Nos estamos edificando desde el punto de vista del profesional de la salud hacia nosotros como usuarios, que nos quejamos de la ARS, nos quejamos de los médicos y resulta que ninguno tenemos la culpa. Ni la tiene el médico, ni la tiene la ARS y no la tenemos nosotros, pero la pagamos nosotros como usuarios del servicio. Entonces, hoy precisamente nos estamos edificando con esto. Doctora. Y la doctora nos comenta. Tengo una pregunta. La Seguridad Social a través de la ARS, en los planes básicos y en la mayoría de los planes, en catastrófico nos da hasta $1.000.000 al año. Con un pequeño copago que es irrisorio, que es hasta un máximo de 2 sueldos mínimos. Eso es irrisorio. Pero nos da $1.000.000 al año. Doctora, ¿qué hacemos? Vamos a poner el mismo cáncer de mama. ¿Qué hacemos con $1.000.000? En las enfermedades oncológicas de la mama nosotros tenemos que hacer muchos malabares, porque el paciente, si va a un proceso de quimioterapia, muy probablemente ese recurso no es suficiente, porque $1.000.000 no es el tratamiento, $1.000.000 es para todo, es $1.000.000 que tú vas a agotar dentro del proceso de diagnóstico, de estudios y de tratamiento. Entonces, a medida que si hay un estudio que solamente uno solo cuesta $100.000, fíjate que ya tú te quedan $900.000. No es que tú tienes $1.000.000 para el tratamiento. O sea, que muy probablemente cuando te vayas a dar el tratamiento lo que te quedan son $700.000 para iniciar un tratamiento. Y eso tiene que cubrirte las moléculas que en muchas ocasiones son costosas. Sí. Por ejemplo, hay moléculas de un tipo de cáncer que solamente ella cuesta y son mensuales que se ponen probablemente entre 120 a 150.000 pesos. Entonces, si esa molécula te la vas a poner en 12 meses, ya al sexto mes se acabó. Y pasa, por ejemplo, yo soy cirujana oncóloga. Me pasa en muchas ocasiones que el paciente me lo entregan porque acabó la quimioterapia, sí, pero no tiene para la cirugía, porque ya su recurso se agotó en la seguridad social. Y entonces ahí es donde el paciente se queda. El drama familiar. El drama familiar. Pero no solamente, tú sabes que tú tienes el $1.000.000 en cobertura en tu seguro, pero recuerda que a todo esto, ese $1.000.000 va acompañado de un copago. Cada estudio de eso que te hace, sí, tiene el paciente que pagar una diferencia. Es decir, que no es el $1.000.000 que tú estás gastando para llegar a ese punto, tú estás gastando más del $1.000.000. Sí, claro. Porque con esa diferencia que tú te vas a un estudio y posiblemente te cubra el seguro un 20, un 30%, tú tienes que buscar ese 70, 60%, 40% de tu dinero, de tu bolsillo, haciendo una colecta con tu familia, tus hermanos, tus primos y demás, y los vecinos. Por eso tanta gente pierde la vida en el proceso. Y yo te voy a decir, por ejemplo, algo muy básico. Los resultados en muchas ocasiones no son lo que queremos, porque mira, si un paciente te agota una seguridad en un tratamiento y no llega a cumplir el tratamiento, y los pacientes de forma inteligente que hacen, dicen, bueno, ya el seguro se me agotó, yo vuelvo en 4 meses, que sí, ya viene el año que viene, la renovación y continúa el tratamiento. ¿Qué resulta? Que esos 6 meses que tú agotaste de tratamiento, en esos 4 meses se perdieron. Y muy probablemente cuando tú vuelvas en enero a retomar el tratamiento, ya ese tumor es lo mismo que era el día 1. Sí. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros decimos, ¿por qué que nosotros en las enfermedades oncológicas en muchas ocasiones no nos va bien? No nos va bien porque no tenemos un apoyo real. El paciente debería determinar un tratamiento oncológico, así como que yo le digo a usted que fue como sin ninguna complicación entre 6 y 8 meses, sí, de oncológico de la mama cuando está en quimioterapia. Y ese debe ser el periodo de agotarlo para uno inmediatamente someterlo a una cirugía, para que el paciente le vaya muy bien, y eso no se da así. El programa que tiene Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública para enfermedades catastróficas también, o enfermedades de alto costo, mejor dicho, ¿cubre parte de estos tratamientos a pacientes oncológicos? Sí, claro. ¿Lo cubre? Sí, está destinado precisamente para eso. Número 1, para bajarle los costos a las moléculas, porque son moléculas que las empresas y las industrias la ponen a unos costos sumamente altos, sí, y el Estado lo que hace es que subsidia una parte con el fin de que al momento de que el paciente se le sea vendido en las farmacias que existen de alto costo, la molécula cueste menos. ¿Y la calidad del laboratorio? Es muy buena.
buena, porque se pasan por un proceso de licitación, depuración, pero de licitación. licitación real por el Departamento de Salud, que es el competente para eso. Y con Ok. controles de Sí, claro, producción tiene y que demás. tener controles sanitarios y demás. O sea, Aquí, se tiene está que cumplir. aquí en República Dominicana se está produciendo medicamentos para oncológicos, fabricados aquí, porque La yo sé que verdad, las multinacionales son las que la la tienen. verdad desconozco si hay alguna molécula como tal que nosotros estamos. La mayoría de las moléculas nosotros la traemos de la India, por ejemplo, Estados Unidos. La India es muy suple La India muchas sí, moléculas muchas. por el acceso económico. Y a medida, por ejemplo, algo que ustedes quizás no conocen, las moléculas van cambiando de costo porque la industria que fabrica una molécula oncológica la pone a un precio X mientras tenga la patente. Y dura 10 años. Por ejemplo, cuando esa patente baja o pasa, ya todas las otras industrias pueden multiplicar ese mismo producto Claro. y entonces el producto baja de costo. Ha pasado que, por ejemplo, un medicamento empezó en $500,000 Sí. y hoy en día es un medicamento que se vende en 30 y 40 mil pesos. Sí. Y es precisamente por eso. Oferta y demanda, hay mayor oferta, baja Sí, el costo. la patente Señores, nos para obliga. que ustedes sepan, porque estamos hablando de la molécula, doctora, y hay mucha gente que no sabe de qué estamos hablando. Exacto, Entonces es importante que ustedes sepan que la molécula es el principio activo del medicamento. exactamente. Que puede tener un nombre u otro, según el laboratorio que lo haga, sin embargo sigue siendo el mismo componente. Exactamente. ¿De acuerdo? Eso. ¿Sabes qué? Hablando de esto, vuelve y me viene la póliza de enfermedades catastróficas otra Sí. vez nuevamente. De la que tanto hemos hablado. De la que tanto hemos hablado y volvemos y se la decimos. Señores, hay unas coberturas que ofrecen las aseguradoras, no las ARS, las aseguradoras, porque puede ser, la ARS es una cosa y esa misma ARS puede tener una aseguradora, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el caso de humano, está ARS humano y está humano seguro. Humanos seguros. Ok, bien. Esa póliza de enfermedades catastróficas, por una pequeña suma anual que no llega a los 4,000 pesos, y si son colectivas, si son más de 10 personas, baja todavía más su costo, le ofrece una cobertura adicional que entra, después de ese $1,000,000, entra una cobertura adicional de hasta 2 millones de pesos por evento. Me explico, y por favor corríjame. En una quimioterapia un paciente puede debutar con una deficiencia renal Pero claro. como consecuencia. Sí, claro. De acuerdo. Esas pólizas te dan 2 millones de pesos por el tratamiento de la quimioterapia, por el cáncer, y te ofrecen 2 millones de pesos adicional también por la deficiencia renal. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer hincapié en eso? Que muchas veces nosotros creemos que todo es costoso. Y en la mayoría de los casos estamos en lo correcto. Pero en este caso en particular, ayudémonos. No es que 2 millones de pesos adicional por evento nos va a solucionar el problema, pero nos va a poner en una mejor posición Claro. ante una situación que realmente no solamente preocupa a la persona que está afectada, sino a todo su entorno. Porque es muy triste ver tú un familiar querido, ¿verdad? Un familiar cercano, ver que su posibilidad, su probabilidad de supervivencia ante una situación tan terrible como es un cáncer o otras de lo que ya denominamos como enfermedades catastróficas, ver que sus probabilidades bajan dramáticamente porque sencillamente no hay los recursos, Jonathan. No hay los recursos, eso es cierto. Entonces, usted decía que ese $1,000,000 lleva al paciente hasta una etapa de inicio de tratamiento posiblemente para combatir la enfermedad. Así es. Y ya cuando se te agota ese recurso, tú tienes el diagnóstico, estás preparado para recibir el tratamiento, pero entonces no tienes los recursos para hacerlo. Entonces, esa es la importancia de lo que tú decías de poder agregarle Claro. una De cobertura prever, adicional de tener algún tipo de prevención. te permita, pero también para ustedes como profesionales, como médicos, es mucho más cómodo, más Tiene fácil. más herramientas Lidiar. para trabajar. Manejar Claro. al paciente, porque el objetivo de ustedes no son un robot. O sea, ustedes no están tratando a un paciente porque tiene esto, hasta donde llegue yo lo dejo porque ya de ahí no puedo pasar. Imposible. Ustedes se entregan en cuerpo y alma al paciente. Por eso, Jonathan, y son científicos porque ahí salen cosas que no lo han visto. disculpa que te interrumpa, es que no solamente, señores, ellos están dedicando su vida a salvar vidas. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Pero con la voluntad y el conocimiento solamente, propiamente, nada más, no se puede.
No hay forma. Porque incluso ella ofrece sus... Vamos a suponer el caso, que dicho sea de paso, ella es humana, está cumpliendo con su juramento de ayudar y lo cumple a capa cabal. Pero que a nadie se le olvide que sigue siendo una persona que tiene sus gastos. Nada más el hecho de ir a la clínica le incurre un gasto. Su conocimiento le costó y una serie de cosas. Pero fuera de eso, vamos a suponer que ella lo da todo eso gratis. Señores, los medicamentos tienen un costo. La sala de cirugía tiene un costo. Los implementos, los utensilios que se van a utilizar en esa cirugía tienen un costo que no es para nada barato. Hasta la anestesia que se va a aplicar tiene un costo. Entonces, hablando de todos estos costos, ahí voy a poner un chin de picantico. La gente se queja mucho, doctora, de que va a la consulta suya o a la consulta de otro médico, presenta su seguro y tiene que poner una gran diferencia. Una gran diferencia. Sí, claro. Pero yo he escuchado, y corríjame usted, que aún esa diferencia, porque usted sigue dando el servicio, aún esa diferencia muchas veces es un tema que en los reportes que se le hacen a las ARS, la glosa que se genera. La glosa que se genera, que finalmente se haga efectivo el pago de su servicio. Sí, bueno, la realidad es que todavía, lamentablemente, los pacientes tienen que incurrir en copago porque el servicio que da el especialista a las ARS todavía no es bien remunerado y lamentablemente el paciente tiene que incurrir en pagos de diferencia. Y muchas veces esto de lo que es la glosa ocurre mucho cuando los pacientes son intervenidos o han pasado por un proceso de internamiento y nosotros somos los que tenemos que incurrir entonces en los pagos de ciertas condiciones que se han dado en el transcurso del tratamiento porque han glosado un récord o porque han glosado un medicamento y ellos entienden que el uso de ese medicamento no ha sido pertinente en ese paciente porque no se podía o no se debía. Y hay que buscar mucha justificativa para uno no tener que terminar pagando el medicamento que se utilizó en ese paciente con el fin, al final de todo, de salvar vida, porque el médico no ve cuánto se va a ir, el médico simplemente entiende que a ese paciente hay que solucionarle. Ese es un escenario. El otro escenario que yo le comentaba era que en muchas ocasiones el paciente se egresa, el paciente ya se va a dar de alta, sale de la clínica y entonces el paciente se puede ver en condiciones donde hasta que no auditen ese récord, llámese que las aseguradoras no cierren ese récord de todo lo que se consumió, el paciente no se le despacha o no se les entregan sus documentos y el paciente pues sigue un proceso de gastos y no tiene su seguro porque ha sido retenido porque está en un proceso de auditoría. Ni seguro ni cédula. Exactamente, entonces son condiciones en las cuales muy probablemente no debe de ser, pero se dan muchas situaciones de eso. Y, por ejemplo, un paciente que tú operas, el paciente tiene que ir a farmacia a comprar el medicamento de la cirugía, pero si tiene un seguro retenido por auditoría, entonces es un proceso. Ahí hay un tema, ahí hay un tranque, como dice. Doctora, le voy a pedir un segundito, nos vamos a ir a una pausa. Por favor, no se vayan. Venimos enseguida con la doctora Mirna Santiago.